Hola amigos. Todo parece indicar que estamos en las vísperas de batallas decisivas, salvo que la OTAN decida lo contrario. Parece que la contraofensiva que se espera en Ucrania será de pura subsistencia tanto para la OTAN como para Rusia. La OTAN ha puesto toda la carne en el asador en esta batalla, en la que ha depositado todas sus esperanzas de derrotar a Rusia porque si no lo consigue se disolverá como un azucarillo en el café. En el frente asiático ha saltado una noticia alarmante para Estados Unidos. El presidente chino, Xi Jinping, pidió al ejército chino que intensifique los preparativos para hostilidades reales. Y ha empleado frases como esta: ante las guerras que nos puedan imponer, debemos hablar con nuestros enemigos en un idioma que entiendan. Pero todo esto no pasaría de una mera anécdota si no fuese porque ha saltado la noticia de que China planea cerrar el espacio aéreo al norte de Taiwán del 16 al 18 de abril. Esto es algo muy raro, porque solo hace 2 días que ha terminado unas maniobras con un ensayo virtual de un ataque masivo a Taiwán, y ha tenido la isla rodeada con su armada. Ante esto, la lógica te hace pensar que va a poner en marcha realmente la experiencia virtual de las maniobras anteriores. En fin, solo quedan 3 días para saberlo. La televisión central china informa que el presidente chino Xi Jinping pidió a las Fuerzas Armadas del país que estén listas para operaciones de combate reales. El jefe realizó una inspección de las fuerzas navales chinas en Guangdong el 11 de abril. Y arengó a intensificar los preparativos para un combate real. Es necesario responder a situaciones difíciles de manera oportuna y adecuada, instó Xi Jinping. El líder chino también señaló la gravedad del tema de la protección de la integridad territorial del país, y hay que recordar que a finales de marzo, en la reunión anual del Parlamento, anunció la preparación del ejército chino y su población para una guerra global. Ante las guerras que nos puedan imponer, debemos hablar con nuestros enemigos en un idioma que entiendan, dijo Xi. Y ayer han reportado que China planea cerrar el espacio aéreo al norte de Taiwán del 16 al 18 de abril. Según un alto funcionario familiarizado con el asunto, la medida podría afectar al 70% de los vuelos que se operan entre el noreste y el sudeste de Asia. Así lo informó este miércoles la agencia británica Reuters citando a 4 funcionarios familiarizados con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato. Según las fuentes que se encuentran fuera del país asiático, la medida de Pekín interrumpiría la región de información de vuelo FIR, de la mencionada zona de la isla. Asimismo, detallan que desconocen el motivo de dicha posible restricción. Una de las fuentes es un alto funcionario que asegura que esto afectaría al 70% de los vuelos que se operan entre el noreste y el sudeste de Asia, así como a los vuelos que se realizan entre Taiwán y Corea del Sur, Japón y América del Norte. La noticia llega 2 días después de que el gigante asiático finalizara ejercicios militares a gran escala en torno a Taiwán en respuesta a la visita a California que la líder taiwanesa Tsai Ing-wen realizó el miércoles pasado, donde se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Kevin McCarthy, para abordar, entre otros asuntos, la cuestión del suministro estadounidense de armas a Taipei. El coronel Xi, portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental, explicó que estos ejercicios representaron una advertencia seria contra las fuerzas separatistas que quieren la independencia de Taiwán, y que actúan en connivencia con fuerzas y provocadores externos. Asimismo, calificó las maniobras de acción necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949. A partir de ese momento, ha conservado la bandera y algunos otros atributos de la antigua República de China que existían en la parte continental antes de que los comunistas llegaran al poder. Pekín considera Taiwán como una porción irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países reconocen la isla como parte integral de la República Popular China. En el frente de Ucrania, según oficiales de inteligencia rusos, anunciaron la destrucción de 2 tanques Leopard a la vez. El comandante de reconocimiento Bas-16, con el distintivo de llamada Belyi, dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania no utilizan efectivamente los tanques Leopard alemanes, y el ejército ruso ya ha destruido 2 unidades de dicho equipo, cerca de la aldea de Spornoe, distrito de Bakhmutsky, de la República Popular de Donetsk.
No se informa si han sido destruidos en batalla, o si estaban en algún depósito de material de la OTAN de los que han sido destruidos por bombas de 1.500 kilos estos últimos días. Belli también dijo que los combatientes de su destacamento sostienen efectivamente la defensa en el área y ayudan a las tropas regulares. Dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún intentarán abrirse paso en su área, porque esta área es importante para el ejército ucraniano. La situación en Bakhmut es especialmente tensa en la zona de la operación especial rusa. Las tropas rusas han estado luchando por la ciudad durante varios meses, controlando la mayor parte de la ciudad y luchando en las regiones centrales. Cabe señalar que el Ministerio de Defensa ruso aún no ha confirmado oficialmente una sola destrucción de tanques Leopard, lo que generó una serie de dudas sobre la información declarada. La situación de la OTAN es preocupante ya que el bloque militar de la OTAN está amenazado de extinción debido a su involucración en esta guerra y a la gran concentración estadounidense en un campo de entrenamiento en Polonia, que se convertirá en un campo de entrenamiento de la OTAN para ejercicios en los próximos 2 meses. Estados Unidos los utiliza como marketing político para reducir la tensión dentro de la alianza y mejorar su imagen. Sin embargo, todos los esfuerzos son infructuosos, ya que Rusia ya ha dañado la reputación de la OTAN. Así lo cree la experta Anna Kramer en una publicación en NDP. Del análisis de los medios de comunicación mundiales, se puede concluir que la reputación de la OTAN se ha visto gravemente dañada. El mito de que la Alianza del Atlántico Norte tiene un carácter exclusivamente defensivo y protege a sus miembros ha sido completamente destruido. Kramer señala que la victoria de la OTAN no estaba en duda para nadie en Occidente. Sin embargo, ahora, la alianza liderada por Estados Unidos parece un tigre de papel, peligroso solo a primera vista, pero de hecho incapaz de tomar medidas serias, incluida la confrontación con Rusia. Incluso la enorme asistencia financiera de los países occidentales al régimen de Zelensky antes del inicio de la operación rusa no obligó a la Federación Rusa a llevar a cabo una movilización total e introducir la ley marcial. Este hecho indica claramente que los soldados de la OTAN no podrán capturar ni un solo centímetro de tierra rusa en caso de hostilidades reales, señala Kramer. Y digo yo, ¿qué imagen estaría dando la OTAN si en esta confrontación contra Rusia hubiese tenido que poner la OTAN los muertos? Hasta ahora los ha puesto Ucrania. ¿Tiene la OTAN 500.000 de soldados para llevar a un frente de guerra contra Rusia? Ahora mismo hay una alarma general de que se pueden producir grandes batallas, y no solamente en suelo ucraniano. Rusia ha comenzado la producción en serie de misiles muy peligrosos. Así lo informó en una sesión informativa en Kiev el subjefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general de brigada Alexei Gromov. Según los datos disponibles, en junio de este año, la Federación Rusa planeaba comenzar la producción en masa de misiles de crucero estratégicos lanzados desde el aire del tipo X-50, lo que permitirá al Kremlin intensificar los ataques con misiles en el territorio de nuestro país en otoño, dijo Alexei Gromov, algo que alarmó a los medios ucranianos, dada la capacidad destructiva de estos misiles. Pero al parecer Rusia ya ha comenzado hace tiempo la producción masiva de su nuevo misil de crucero Kh-50 que supuestamente podrá alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.500 kilómetros. En 2017, se informó que se planea implementar la producción del X-50 como parte del nuevo programa estatal de armas de Rusia, escriben en RBC Ukraine. Cabe señalar que la serie X-50 a la que pertenece el Kh-50 estará equipado con un sistema de autodefensa, que incluye una pequeña estación de interferencia electrónica y trampas remolcadas. Se sabe que este misil, dependiendo de la ojiva, podrá alcanzar objetivos protegidos, por ejemplo, búnkeres, u objetos que ocupen un área grande, por ejemplo, aeródromos o almacenes. Al misil Kh-50 lo denominan pesadilla en los cielos. El novedoso misil de crucero ruso Kh-50, cuya producción forma parte del nuevo programa estatal de armamentos de Rusia, será capaz de aniquilar blancos desde 1.500 kilómetros de distancia. En un artículo de la revista Hannes Missiles and Rockets, revela los detalles del poderoso proyectil. El Kh-50,
desarrollado por la Oficina de Diseño Raduga. Será un misil subsónico dotado con el sistema de guiado del misil Kh-101 pero más compacto y con menos alcance. El proyectil está pensado para ser transportado en los compartimentos interiores de los bombarderos estratégicos Tu-22 M3, Tu-95 y Tu-160, los cisnes blancos. El arma medirá 6 metros de largo y pesa unos 1.600 kilogramos. El misil está dotado de un motor tipo turbofan, y alcanza una velocidad de crucero de cerca de 700 km/h. El fuselaje del Kh-50 tendrá un corte transversal de forma plana que le permitirá reducir su visibilidad ante posibles proyectiles lanzados por los radares enemigos. El sistema de guiado del misil empleará un sistema de navegación dual que utilizará el GPS, o el GLONASS, en la parte inicial de su trayectoria de vuelo, y el sistema electro-óptico BLESK, en la parte final hacia el objetivo. El misil también dispone de un sistema de autodefensa que incluirá, entre otras cosas, un sistema de interferencias. El artículo de la revista Hannes Missiles and Rockets concluye que el Kh-50 podrá ir equipado con dos tipos de ojivas, la BS-715P para atacar blancos bien protegidos, y la BS-715K, para atacar aeródromos y otras infraestructuras. Esto es todo amigos, reciban un saludo.